Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a este acto de defensa de tesis de la Maestría en Marketing de Servicio. Hoy defiende su tesis Estefanía Cornejo y vamos a dar inicio a este acto. En la ciudad de Neuquén, en la sede de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, a los 5 días del mes de mayo de 2022, siendo las 14 horas y en el marco de la resolución de la Universidad Nacional del Comahue 061/22, se reúnen los miembros del jurado para evaluar la defensa oral y pública de la tesis de posgrado de la licenciada Estefanía Natalia Cornejo, DNI 33.642.675, quien es alumna de la Maestría en Marketing de Servicios, Plan de Estudio 705/10, Modificatoria 696/20, y Ordenanza 795/5 y Resolución Ministerial 331/15 y Resolución de CONEAU 101/21. La tesis es denominada Big Data en Turismo y su relación en los sectores público-privado de la ciudad de Neuquén Capital. Está dirigida por el magíster Carlos Espinosa y codirigida por la magíster Fabiana Andrea Cutauskas. El tribunal, designado por resolución de la Universidad Nacional del Comahue 024 del 2021, está integrado por la magíster Jessica Pérez Venega, DNI 33.665.505, quien es docente de la Universidad Nacional de Río Negro. El magíster Pablo Monteros, que nos acompaña virtualmente, DNI 30.001.180, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata. Y la doctora Karina Frachia, DNI 23.098.906, quien es docente de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, a partir de este momento, la tesista tiene entre 45 y 60 minutos para realizar la defensa de tesis. Luego de la exposición, se pasa una ronda de preguntas por parte del jurado. Una vez que ella da respuesta y que el jurado considera que se dieron las respuestas, nos retiramos todos y dejamos al jurado elaborar el dictamen. Mucha suerte. Gracias. Que vaya muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Estefanía Cornejo. Ahí en la pantalla pueden ver quiénes fueron los tutores y directores y cotutores de esta tesis, a la cual denominamos Big Data en Turismo y su relación en los sectores público y privado de Neuquén Capital. ¿Qué pasa? No. A ver. Ahí está. Indagando un poquito sobre la temática de Big Data, que por ahí fue muy complicado conseguir información, ya que es un tema relativamente nuevo, y algunos por ahí lo toman como que es un tema de moda. Podemos ver en la forma cotidiana de todos los días, en la forma en que ahora se trabaja, en la que se estudia, en la que se vive y cómo se comunican las personas, cómo la tecnología y los datos van entrando a nuestras vidas. Vivimos rodeados de dispositivos y herramientas y soportes digitales, como son los correos, los GPS, los celulares móviles, todo lo que hoy tiene tecnología que genera datos constantemente. Esos datos que están, como el autor Sosa nos dice, que es un volumen y tipo de datos provenientes de distintas interacciones. Ahí abajo vemos algunos ejemplos en dibujo, que aparte de que son los dispositivos que nos comunicamos, también son las tarjetas que utilizamos, débitos, créditos, los cajeros automáticos, los GPS, todos los dispositivos que constantemente van generando. Después hay otros objetos también que producen información y son enviadas electrónicamente para ser evaluadas. El concepto fue evolucionando lo que se llama la revolución industrial. Hoy en día estamos ya en la revolución industrial 4.0. Cuando hablamos de revolución está asociado a los cambios tecnológicos y de producción. Está la revolución 1.0, la 2.0, 3.0 y la 4.0, que es la por la cual estamos transitando, que es la información y transformación digital de los productos y sensores inteligentes. Hay varios productos también en nuestros hogares que generan, como la robótica, tenemos hasta lavarropas que los podemos programar, ponerle un horario y que funcionan automáticamente. Como veníamos hablando, la tecnología ya ha llegado a todos nuestros ámbitos y acá hay como un camino de cómo esa tecnología en pocos años fue aumentando su porcentaje. A mediados de los 90 se previeron recién las primeras conexiones en Argentina
pero ya en el 98 el 5% de la población ya tenía conexión a las redes. 10 años más tarde, entre 26 y 30%, y ya para el 2015 teníamos una población del 80% ya con conectividad. La idea de estudiar esta temática surge principalmente de una interrogante que se genera en uno de los cursos de las materias dictadas en esta carrera, en donde nos presentan a Buenos Aires utilizando estas bases de datos, generando bases de datos y sus interacciones distintas en tableros, y fue el disparador para poder, a mí personalmente, poderlo investigar y decir por qué si no lo hace Buenos Aires, por qué no Neuquén. Y consideramos que sí puede ser Neuquén, principalmente porque está pensada como la ciudad de 1 millón de habitantes. Tenemos el gran volumen de población que generaría ese volumen de datos. Hay 22 nuevas familias por día, que por año serían 8.000 familias que llegan a Neuquén Capital, generando una gran cantidad de datos y favoreciendo esta implementación del Big Data. Esa es una de las razones. Otra de las razones fue porque aplicado al turismo en Neuquén nos ayudaría mucho, pensando que esta tesis se inició y después luego llegó el COVID, nos ayudaría mucho en el sector del turismo para recuperarlo, ya que fueron uno de los sectores más devastados por la pandemia, tanto para el sector público como privado. Y después utilizaríamos el marketing como un mecanismo estratégico de coordinación, planificación y gestión para llevar este trabajo en conjunto a través de los datos y tomar decisiones estratégicamente más correctas o certeras, al menos por tener con qué También se considera que Neuquén tecnológicamente posee la tecnología para desarrollar el Big Data en esta ciudad, para generar la interrelación entre el sector público, privado y la comunidad también, que son los principales generadores de datos, y ir generando nuevos servicios y confianza para, principalmente, ¿no? Porque como es una temática muy nueva y ahora vamos a ir viendo cómo trabaja cada sector y qué conocimiento tiene del mismo, ir entrando en este sistema que principalmente necesitaríamos que los datos se recopilen. Para la definición de los objetivos, tenemos un objetivo general, que es indagar sobre la potencial y beneficios de distinciones, digamos, del Big Data para la planificación estratégica del sector turístico, desde la visión de la necesidad de información que se necesita, tanto el público como el privado. Para llegar a ese objetivo se planteó 3 objetivos específicos. Uno de ellos, conocer la visión del sector público respecto al Big Data, desde su rol en la planificación estratégica del sector turístico de Neuquén Capital. Ese vendría a ser el sector público, lo mismo haríamos con el sector privado, y luego se evaluaría en un tercer objetivo la situación actual del sector público y privado con relación a los potenciales del uso del Big Data en la localidad de Neuquén Capital. Como término, como empezamos hablando, no hay mucho de definición del Big Data y como que siempre va en continuo cambio, pero el más acertado que vamos a tomar para esta tesis es el que se generó en Valenciano en Tecnología Turística, que habla de aquellos conjuntos de datos que superen su tamaño, la capacidad de búsqueda, captura, almacenamiento, gestión, análisis, transformación, esa cantidad de datos que no podemos nosotros manejarlo simplemente desde una computadora y con un sistema que consigáramos o a priori poder hacer un Excel y poder tomar decisiones. Aparte de que ya esos datos superan en tamaño en todas esas variables, también que estos datos, cuando se agrupen, nos ayuden a economizar, a flexibilizar, a tomar decisiones más ágiles, rápidas y flexibles y de manera más inteligente. Solamente acá, como está en el trabajo, presento el diseño metodológico. Ahí están las unidades de análisis, las variables y las técnicas de recolección. Se lograron hacer 3 entrevistas al sector público y 2 al sector privado, principalmente por esto de la pandemia y de poder llegar a los entrevistados, y más en el sector público, es un sector
más reacios a estas temáticas y no llegamos a poder completar la información desde ese sector. Para comenzar con el análisis de todo esto que presentamos, voy a presentar los resultados por objetivo. En cada una de las placas van a ver los objetivos arriba para que vayamos como comparando los resultados y con el objetivo que vamos presentando. El objetivo 1, recordamos que era sobre el sector público respecto al Big Data y la planificación estratégica de lo que es capital. Se les preguntó sobre la definición e implementación del Big Data, sobre el Big Data en relación al turismo y las ventajas y desventajas del uso del Big Data. Cuando hablamos de la definición, ellos dicen conocer el término, pero consideran que ellos participaron o lo fueron como escuchando en algunas reuniones o cursos que tuvieron con gente de Nación, pero consideran que todavía esto es muy incipiente en Neuquén Capital. En cuanto a la relación que ellos consideran que tiene el Big Data con el turismo, lo consideran que es muy importante para el turismo, que poseen poco conocimiento. Si bien lo han escuchado, no es que han investigado ni que lo están trabajando, al menos nadie lo pudo constatar de que así fuera. Y lo que vienen haciendo, que son la forma en que ellos recaudan los datos, es a través de entrevistas, encuestas, que les sirve, pero hoy se están dando cuenta que por ahí es medio obsoleta o cuando ya tienen los informes, ya eso es como que ya es algo que ha pasado y tienen que volver a recolectar para la próxima presentación de datos y como que vienen siempre un paso atrás a cuanto a la actualización de información. Consideran que el Big Data puede ser importante en generar una oficina, un sector de la parte del municipio, ya para implementar, ya que a ellos les interesa tener información actualizada y en tiempo real. Algunos de los beneficios o ventajas de los que estuvieron de acuerdo los entrevistados es el perfeccionamiento de las relaciones con los proveedores, facilitar el suministro del gran volumen de información, que es lo que ellos ahora ven como problemática después de haberse replanteado que hay otra forma de recopilar. Por ahí comentan que es muy difícil conseguir la información, si bien tienen los hoteleros la obligación, digamos, de darle la capacidad ocupacional que tienen y demás, han probado con email, con planillas de Excel, y todos los días tienen que llamar para que eso se complete, y así todo, el dato a veces no llega o no es fiable, porque estipulan con cosas económicas de decir la verdadera capacidad que tuvieron ese día. Creen que es positivo, pero una ventaja es mejorar la interacción entre los destinos, empresas y consumidores. Por ahí acortaría mucho los tiempos y viajes y cuestiones que tienen que ver con las distancias, y que perfeccionaría las relaciones con los proveedores. También estuvieron totalmente de acuerdo algunos y otros de acuerdo en que el Big Data optimiza la eficiencia, reduce los costos operativos, genera nuevas y mejores relaciones entre los clientes, servicio y calidad, refuerza la marca turística. Ellos creen que eso sería uno de los beneficios más importantes también que podrían obtener con la implementación del Big Data, y los incluiría en un mercado mucho más global. Están en desacuerdo, no están en desacuerdo ni de acuerdo, es como que están ahí en con que la planificación de los servicios sería más eficiente ajustada a las necesidades de la demanda. Por eso también está condicionado a que no tienen el conocimiento global de todo lo que pudieran sacar del Big Data y cómo utilizarlo. Y como desventajas, los entrevistados están totalmente de acuerdo en que hay trabas o limitaciones legales. Por ahí no nos dieron a conocer cuáles eran, pero como que las sugieren, como son datos, y ese recelo de poder compartirlos o de ver si se va a utilizar de la forma que se puede llegar a presentar o para otros beneficios. Por ahí dicen que el conocimiento es insuficiente porque casi nadie recaba datos, o son muy pocos, o es muy básico lo que recaban. Y también la falta de comunicación entre ambos sectores, el público y el privado,
que es casi escasa. Después se le preguntó si recolectaban datos y dijeron que sí, pero como que eran muy lo que veníamos hablando, los que ya estaban siempre programados, y que algo nuevo que había era una forma de que va a haber un área para la fiesta de la confluencia, que se lo propusimos como un lugar de mucha información, y que es mucha la cantidad de gente también que participa, y por ahí es algo valioso a ir utilizando año tras año. Bueno, la información la presentan en un anuario, les interesa disponer de información y principalmente sobre la demanda. Yo lo que, si hay un dato que quieran recabar, es la demanda completa de cómo se es para generar nuevos productos y servicios. Están de acuerdo en que el municipio genere un área de trabajo, pero consideran que sí o sí tiene que haber un interés y participación y compromiso de ambas partes para que esto funcione. Es una de las entrevistas para conseguir los datos, por ahí era un poco lo que le hablaba del hotel, todo lo que tenían que hacer y por ahí el dato al final del día no lo tenían. Creen positivo este intercambio de información entre el público y el privado, pero que había que normalizarlo. Siempre hay como un freno, como que sería ideal, pero habría que ver qué condiciones, de qué forma y cómo normalizar ese intercambio de información entre lo público y privado. Son conscientes de que el que genera la mayor cantidad de información es el usuario, con todo esto que hablamos al principio. Por eso, uno de los entrevistados dice que el 70% de la información que lo otorga prácticamente es generada por el usuario y por ahí inconscientemente, porque por ahí no estamos conscientes de todos nuestros movimientos que hacemos con nuestros dispositivos y que esos datos anónimamente quedan en un servidor. No descartan las técnicas tradicionales como encuestas de entrevistas, sino que ellos consideran que debería complementarse ambas cosas para seguir avanzando. Y si se les consulta si estos datos fueran publicados, por ejemplo, en un anuario, pero en una página como lo hace en Buenos Aires, ellos utilizarían esos datos, y dijeron que sí, pero considerando que esos datos sean fiables. Por ahí como que condicionan también esa parte de los datos. Como beneficios, acortaría los tiempos de toma de decisiones, ya que un gran número de datos de información que ellos no podrían manejarlo y solos, sí consideran que tiene que ser procesada claramente para que, aparte de tomar decisiones rápidas, reduzca los costos de llevarlos adelante. Como restricciones y riesgos, no conocen la legislación, pero creen que existe algo y que es incipiente. Como que un mínimo conocimiento. Eso es lo que más le molestaría, digamos, tienen inconvenientes. Pasando al objetivo 2, que sería la visión y uso de Big Data, pero para el sector privado, usamos las mismas variables, le preguntamos si conocen el término, y el sector privado nos dijo que sí. Nos preguntaron, algunos no lo usan en las organizaciones, pero esto con la parte de la pandemia y que muchas empresas de turismo se dedicaron a otra cosa, sí empezaron a incorporar estas tecnologías, pero para otro tipo de trabajo, y lo vieron como muy beneficioso para llevarlo a cabo el turismo, con algunas cuestiones que ahora las voy nombrando también. Ellos consideran que sería importante poder tener información porque no la tienen desde el sector público y creen que la provincia, como que hay información, o la provincia, la ciudad, se guarda, digamos, y que ellos no pueden acceder. Por ejemplo, nos nombraban que no conocían cuántas agencias habían cerrado en pandemia. Ese dato no lo tenían. Bueno, esto, que los que le venía contando también que estaban en una entrevista, y bueno, estaban de acuerdo generalmente en casi todas las ventajas del uso de Big Data que fueron nombradas para ambos sectores. Creían que era muy beneficioso el Big Data, así que ellos estaban como de acuerdo en esto. También estaban de
de acuerdo con la gestión inapropiada. Con la siguiente... estas son las complicaciones, perdón. Estaban de acuerdo que la gestión a veces era inapropiada, que el conocimiento que se disponía del Big Data era insuficiente, falta de comunicación, trabas, recursos ilimitados. Por ahí, con los recursos humanos también ellos carecen de información de cómo tendría que ser el recurso que tuviera que ocupar esos lugares para llevar a cabo ese trabajo. Algunos recolectan datos y otros no. A ellos les genera mucho trabajo recabarlos y mucho tiempo, y cuando por ahí lo quieren utilizar pasa lo mismo que en el sector público. También quieren saber sobre la demanda, tener datos en tiempos reales, para ellos pensando, obvio, en nuevos productos, nuevos servicios, y cómo poder ir asociando diferentes actividades que ya están hoy en día y que por ahí, por falta de comunicación, de no tener datos, no se enteran o pasan desapercibidas. Por ahí, bueno, que más rápido llega la información en tiempo real y ayuda enormemente a tomar las decisiones. Creo que la pandemia, por un lado, ayudó mucho al Big Data y a estas nuevas tecnologías a tomarlo como algo más positivo. También se les preguntó si estaban de acuerdo en que el municipio genere un área de Big Data, y dijeron que sí. También están de acuerdo con la posterior publicación, pero después hay ahí un temita también que lo vamos a ver más adelante. Y consideran que ya el municipio tiene información y que por ahí no la da a conocer. Están dispuestos a ellos a aportar información y trabajar en conjunto con el público, pero que sí o sí tienen que, de eso sí están de acuerdo, que ambas partes tienen que trabajar para lograr el mismo objetivo. Sí tomarían decisiones por las oficinas de Big Data y que creen que esto es un camino que va a ir creciendo con nuevas posibilidades para aplicadas a la información. Como beneficios, ellos lo que siempre nombraron era poder segmentar mejor el mercado a partir de conocerlos más en tiempo real, crear nuevos modelos de negocio, y que lo lleva a cabo la municipalidad, considera que ellos tienen la capacidad personal y recursos mejores que una empresa de poder hacerlo solos individualmente, cada uno en su empresa. Y como riesgos, restricciones, ellos consideran que tienen una falta de conocimiento para tomar las decisiones, como también la disponibilidad, seguridad, privacidad, que eso también la privacidad y ver cómo se trabajan esos datos, que normalmente son anónimos, para generar calidad del dato. En el objetivo 3, evaluamos la situación actual del sector público y del sector privado con relación a Big Data en la planificación y decisiones estratégicas. Para esto tomamos el modelo de madurez, que tiene 5 variables. Para cada una de ellas vamos a ver que los datos abiertos para el sector público están invertidos. Este es el sector privado, que los datos que ellos recogen son de consultorías. Es lo único que hacen. Y por ahí hay un dato que ellos tienen y que cargan en sus sistemas, pero por ahí no los utilizan porque ellos tienen números de documentos, tienen teléfono, y como es también reacio a que si doy todos estos datos, el del frente me los va a sacar a mis clientes, entonces como que tienen esa complicación. Igual. Después se les consultó también sobre qué disponer de esos datos, y ellos, bueno, quieren mayor cantidad de datos, si bien ya hablamos de la demanda, por ahí esto es un poco más de recopilar lo que los otros dos anteriores, y una predisposición para el proceso que esto se lleve de forma más eficiente. Después, consideran importante también disponer de información en tiempo real para visualizarla, transformarla y trabajar esos datos en nuevos productos. Una vez obtenidos esos datos, se analizan, están de acuerdo que se presenten informes, los mismos sean publicados en el municipio, pero consideran que esos datos tienen que ser fiables
y tiene que generarse un gran volumen de información para que puedan tomar decisiones a través de ellos. La participación del sector público y privado también consideran que debe ser el ciudadano, tienen en cuenta y son conscientes de que son ellos los que generan el gran volumen de información y que ese trabajo en conjunto generaría mejores beneficios en el Big Data. Para las conclusiones también los separamos por objetivos y bueno, los beneficios serían decisiones más estratégicas, información acorde a las necesidades que ellos tienen, creo que ese es el principal, el principio de todo este análisis del Big Data y el por qué hacerlo. Primero, poder tener una necesidad o algo que solucionar una pregunta a la cual responder. Es decir, bueno, ¿por qué quiero recabar datos? Tengo estas inquietudes y no solo juntar datos porque sí. Si se tienen claro esa primera parte, se pueden armar estructuras de Excel y que todos los años sea la misma información que se vaya recopilando y se vayan agregando. Entonces después se pueden comparar y hacer un estudio a lo largo de los años. Bueno, mejoraría la segmentación, hay oportunidades de mucho más innovadores. Creo que eso es lo que por ahí también falta a los sectores, que sean innovadores a partir de la información que van recabando y que no siempre sean los mismos productos y servicios que se están prestando. Y que si lo hacen municipios consideran que es mucho más eficiente y eficaz. También valoran disponer de datos en tiempo real, todos los datos que sean públicos, privados y comunitarios. También se les planteó la idea de poder comprar datos y si bien no sabían cómo eso funcionaría, pero que esas alianzas servirían para recabar datos y tener un mayor volumen más rápidamente, considerando que casi ninguna empresa tiene datos recabados. Entonces es un camino que hay que comenzar de ahora ahora si tuviéramos esos datos y pudiéramos hacer alianzas, podríamos comenzar a trabajar desde el hoy. Como restricciones, cree que ya existen marcos incipientes, las interpretaciones y decisiones erradas al no garantizar la fidelidad de los datos. A este desconocimiento por ahí temen poder no tomar los datos, no tomar las decisiones adecuadas porque desconocen de dónde viene ese dato, cómo fue analizado, procesado y trabajado para llegar a ese análisis. Y el COVID en el sector público hoy en día necesita que sea un sector robusto, que pueda tomar decisiones y tener respuestas más rápidamente que lo que se viene haciendo con los anuales y con la forma en que se van recopilando. Ya que necesitamos que se aceleren los trámites en cuanto a algunas decisiones, ¿no? Para salir más rápidamente de la crisis. Para el objetivo 2, sobre el sector privado, aportaría las innovaciones para las empresas y el turismo, principalmente, que se reduzcan los esfuerzos y la economía. Ellos plantean también que este trabajo en conjunto, si bien han intentado poder trabajar, si eso lo llevara a cabo un área y se pudieran poner de acuerdo ambas partes, ayudaría muchísimo a poder agilizar la forma de trabajo. Están de acuerdo también con poder ofrecer datos al municipio, pero que haya controles, como que los datos como que siempre tienen como un freno, como que está muy buena la idea, pero siempre tienen una condición. Porque pasa esto, ¿no? Que ellos también dicen, bueno, si nosotros recolectamos los datos y los damos al municipio, pero consideran que es algo desleal para la gente que no está habilitada, porque está obteniendo la misma información que ellos, entonces ese juego ellos lo consideran como un juego desleal para el sector. Para el objetivo 3, las conclusiones eran generar patrones de almacenamiento y que se digitalicen los datos, que les comentaba antes. De esa forma se podría agilizar los procesos y tomar decisiones hoy y no estar esperando a recabar esos datos. Que se recolecten a partir de las necesidades, sistematización de los datos para mejorar mejores las políticas, las acciones. Eso, si se plantea desde el inicio de cómo debería ser de una forma muy ordenada y programada y viendo qué
a qué es lo que queremos llegar, facilitaría después datos que por ahí llevan tiempo, igual recabarlos y que no sean obsoletos o que no sean necesarios. Y solamente tener muchos datos, por decir, tengo una base de datos con tanta cantidad y por ahí no nos sirve para el diario de lo que queremos solucionar. Que se considera que hay mayores niveles de intercambio e intervención, que intervengan todas las partes, podría ser beneficioso para todos y les ayudaría a la toma de decisiones. También tener volumen de datos en general a lo largo de los años, esto de conocer las herramientas, capacitar a los distintos sectores para que ellos puedan visualizar de qué forma se trabaja con los datos y principalmente si se generaría una oficina, poder capacitar a la gente que ocuparía estos lugares para hacerlo seriamente para que el resto, ¿no?, también confíe en que esos datos fueron analizados, trabajados de formas que corresponde y hay que poder utilizarlo para tomar sus decisiones. Y hoy, bueno, hay diferencias en presentarlos o no en portales por esto de lo que comentaban de la deslealtad. Bueno, el Big Data es un rompecabezas que tenemos que armar. Es explosivo, está en crecimiento, genera usuarios. No. Bueno. Generaría un nuevo gobierno, hay que pensar en un nuevo gobierno, un nuevo sistema de servicios públicos, tendríamos que replantearnos varias cosas como para llevarlo a cabo. Es una gran oportunidad de convertirnos rápidamente en una región más novedosa, acorde a varias ya ciudades que están con las ciudades inteligentes, si bien también tenemos que pensar en la infraestructura, en el internet y en distintas cuestiones que como provincia o ciudad hoy en día todavía son escasas. Y para finalizar, tomamos como línea futura de investigación, esto de investigar cómo, indagar cómo llevar a cabo de realizar un observatorio de Big Data para la ciudad para Neuquén en el área de turismo y generar las capacitaciones necesarias para quienes ocupen esos puestos, de qué forma tiene que ser, y también de los distintos sectores para que este drenaje pueda funcionar y todos puedan contribuir desde su sector. Bueno, eso fue toda mi presentación. Buenísimo. El tiempo fue el estipulado. Ahora lo que toca es que los jurados hagan las preguntas que consideren pertinentes. Bueno, la modalidad es muy sencilla, vamos a hacerlo bien descontracturado. Así que van preguntando y Estefanía va respondiendo y bueno, y hasta que se terminen todas las consultas y después ya damos el cierre. Bueno. Pablo, lo que tenemos que ver es, no sé si querés empezar vos primero que estás allí, así ya me quedo tranquila de que pudiste participar y si no, nos pegás un grito que te escuchamos perfectamente. Dale, ¿y si me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto, Estefanía. Bueno, felicitaciones. El trabajo que hiciste es un trabajo casi de hormiga porque tenías que claramente relevar a muchos actores. Yo particularmente me quedaron dos cosas interesantes que me anoté, pero por ahí simplemente como para que lo tengas en cuenta, de cara a las conclusiones principalmente, ¿no? Una es algunas apreciaciones del sector privado, creo que eran del sector privado, acerca de la importancia de generar innovación con la información, ¿no? Que una cosa es tener la información, otra cosa es saber qué hacer con la información. Que es un debate que tengo hace bastante tiempo con muchas personas que creen que simplemente tener la gestión del Big Data es tener la información. La información, en realidad, per se, o mejor dicho, los datos que nos ofrece el Big Data que podemos llegar a poder transformar en algún momento en una información útil, requiere un proceso de innovación muy fuerte que a veces se da dentro de la organización y que no se puede estandarizar ni
ni presetear, digamos, ¿no? De alguna forma. Entonces, las primeras preguntas que yo, digamos, te formularía es si vos tuviste la posibilidad de intercambiar con estos actores al respecto de cuáles son sus necesidades reales de información, ¿no? Necesidades que tengan que ver ya no solamente, como vos bien planteabas, con la cuestión de la comercialización o de la cuestión vinculada a conocer el mercado y demás, sino en el desarrollo de una estrategia, porque estamos hablando de planificación estratégica, qué componentes de esa información deberían, digamos, generar algo que en definitiva sea innovación, pero innovación no per se, no como un fin, sino como una producción de valor adicional que hoy posiblemente las provincias, en este caso Neuquén o la ciudad de Neuquén u otros municipios no tienen, ¿no? Entonces, yo, digamos, te hago esta pregunta para ver si pudiste dialogar más allá de las preguntas preestablecidas y qué observaste vos, ¿no? Como investigadora. Sí, yo principalmente considero que acá en la provincia no hay un trabajo en conjunto, entonces como que siempre se están quejando uno de otros, pero por ahí no sé si se sientan a pensar y hacer una estrategia distinta. Por ahí están las actividades que hace el sector público y están las actividades que hace el sector privado, pero no siempre se complementan. Entonces siempre están esperando por ahí de que el sector privado les publicite o se apropie de esas actividades o cuestionan si el municipio genera actividades que a ellos después les genera pérdida económica porque están haciendo actividades que ellos después tienen un costo y el municipio por ahí las da gratis. Entonces, también en otra oportunidad estuvimos indagando también, no sobre esta materia, ¿no? Pero en la licenciatura, el tema de las actividades que se llevaban a cabo. Y por ahí había, si bien está estudiado el perfil y del turista que visita Neuquén, por ahí estaban planteadas las actividades para los fines de semana, que la gente que hay acá es de negocio, entonces esa gente ya no estaba el fin de semana, entonces esa actividad no tenía éxito, o cada operador hacía su actividad individualmente y por ahí no llenaba una combi para ir a una bodega, un ejemplo, que si se asociaran y pudieran complementar ese servicio entre todos, capaz que entre todos pudieran llenar una combi y hacer que ese servicio sea más eficiente y ganar todos. Creo que lo que falta es mucho estratégicamente, pero de alianzas más que de datos. A ver, primero tener esas alianzas y después estudiar el mercado de cómo van funcionando año tras año, para luego, con los datos, poder agregarle valor a los servicios que ya están y que a veces son muy buenos, pero no funcionan por algunas de estas cuestiones a veces. Bien, un poco en este sentido que vos planteabas, algunas necesidades concretas en las que por ahí tener la información generaría valor, o por lo menos haría más eficiente el trabajo de cada una de las empresas, incluso también de las gestiones y esfuerzos que haga de promoción el Estado, en este caso el municipio. Digo, quizás está bueno contar la película al revés, pensar en función de todas estas necesidades concretas que son bien tangibles, porque hay una de las cosas que daba vueltas permanentemente, que era como que la Big Data era una cuestión que no se sabía muy bien para qué funcionaba, o como que era un rompecabezas, vos bien lo dijiste, que había que armar, ¿no? Y en realidad lo que no hay que armar, más bien hay que pensar, es qué cosas sí requerimos de información a los efectos de poder dar algún tipo de solución concreta, que después sí adapte las plataformas de recolección de información para dar soluciones a esas cuestiones y no al revés. Y otra cosa que quería consultarte es si... Para cerrarte, por eso lo planteaba, el tema de que tenemos que tener un objetivo de por qué recabar esa información, o para ir en camino hacia dónde vamos y después recabar y poder avanzar y no solo juntar. Lo que voy es quizás el entendimiento a intentar, es muy ambicioso de mi parte, quizás intentar interpretar las respuestas de las personas que te respondían a vos, ¿no? En base a estos temas que vos les consultabas. Después también yo quisiera hacerte una consulta que tiene que ver con cómo se estructura la parte de datos dentro del municipio, si hay algún referente,
algún responsable, y si esa parte de datos está, digamos, descentralizada o está centralizada en una sola dependencia. Desconozco cómo funciona internamente el organigrama, digamos, y si hay alguna dependencia que se ocupa de estos temas. Sí, hay una Secretaría de Innovación, que son ellos los encargados de los datos. Si bien cada uno aporta a distintas subsecretarías como turismo, pero ellos resuelven entre ellos esa parte estadística, es la entrevista a la cual no pudimos llegar a ese sector. Fuimos, me recibieron, cuando dijeron que era una entrevista, que era para la universidad, como que quedaron, no te podemos decir cualquier cosa, tenemos que pensarlo bien junto a todos y te volvemos a llamar. Y estuvimos arduos meses cansándolos y ni por cansancio pudimos conseguir la entrevista, que creíamos que eso era lo fundamental, por eso insistimos muchísimos meses, hasta que dijimos, no nos las van a dar. Intervino la facultad, todo también, como para poder llegar a ellos, y no hubo caso, no pudimos. Nunca nos brindaron ningún tipo de información, le mandamos el cuestionario para que ellos estén preparados a respondernos si querían de la forma más correcta, pero no pudimos llegar. Bueno, esto obviamente es un dato, ¿no? En sí mismo. Digo, para tus conclusiones, incluso a veces el no acceder a determinada información por diferentes motivos, en este caso a pesar de tu insistencia, digamos, pero digo, evidentemente también habla de las posibilidades y potencialidades que tenemos de gestionar desde desde algunas municipalidades, algunos temas que aparentemente requieren de un cierto grado de confidencialidad, digamos, pero en definitiva, cuando hablamos de información sectorial no debería ser así, porque de hecho los observatorios sectoriales para mí son los que mejor funcionan, porque es donde se conocen todos, digamos, si hablan los de turismo con los de turismo, los de, no sé, los de gastronomía con los de gastronomía, y posiblemente cada uno de ellos tenga mejores cosas de las cuales aportar a una información que pueda estar centralizada y que dependa exclusivamente de una dependencia. Obviamente que la estructura de un municipio como el de Neuquén quizás no lo permita, pero sí creo que sería muy interesante generar una información sectorial lo más acorde un poco también a las necesidades de los usuarios. Y después, nada, quería también hacerte unos comentarios más allá de las preguntas. Creo que es importante que vos te lleves de esta tesis un aprendizaje, que no solamente, obviamente, yo sé que es una tesis que llevó mucho tiempo para desarrollar y posiblemente para recabar información y demás, pero que vos también de manera crítica puedas empoderar, digamos, tu posición, ¿no? En definitiva, tu posición, tu pensamiento respecto de cómo debería ser y cómo, en definitiva, a partir de esta información, generar propuestas que puedan superar la situación actual. Es el verdadero desafío de los profesionales del turismo, y me parece que ahí cuenta, bueno, la facultad con suficiente cantidad de profesionales, lógicamente, vos podés ser una de ellas en el futuro, ojalá que así sea y que empecemos a generar unos más espacios, sobre todo pensando en que algunas cuestiones no se pueden resolver sin conocer realmente como quien dice, conocer el paño, y me parece que en este caso vos tendrías la oportunidad, si te interesa el tema y si son temas que realmente te entusiasman, de obviamente, a veces hay que golpear puertas, pero a veces también es cuestión de generar o de generarse espacios que te permitan a vos también desenvolverte con este tema, que es un tema tan relevante, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Sí, de hecho, ni bien me generó la curiosidad, como contaba, en una materia de la especialización o maestría, no recuerdo bien, que quedé con esto cuando tuve que elegir tema, me pareció que este era el que me iba a satisfacer investigar. No obstante, antes de terminar ya estaba haciendo un posgrado de Big Data que lo dieron en la Universidad Nacional de San Martín, y hace unos semanas tenía como toda la teoría, necesitaba ver cómo el Big Data se llevaba a cabo en la forma práctica, y hice un posgrado en una diplomatura de Data Analítica en Digital House. Bien. Porque creo que es algo que me apasiona y que tiene varias cosas como para poder explotar.
Bien. Nada, por mi parte está todo dicho, por lo menos ahora, digamos, después en todo caso en la devolución final aportaré algo más. No sé si el resto de mis colegas quiere hacer alguna pregunta. No sé si quieren dar vuelta a las cámaras para ver sus textos. Sí, No veo a bueno, nadie, siento que... porque no veo ninguno. Ah, bueno, están ahí, salvo a... Así los ves, que están acá, no es mentira, están. Habría que dar vuelta así, ¿no? Ahí. Para que Ahí se los vea. veo, ahí los veo, ahí los veo. La cabecita. Espera, no sé cómo... Capaz que sí, ahí está. Ahí se ve más. Ahí veo a Carlitos. No es Carlitos, no. Pensé que era Carlitos Espinosa. Parecido. Está del otro lado, sí. Estás del otro lado. Bueno, bárbaro. Ahí llegó. Sigue el plano, por favor. Bueno, primero felicitarte Gracias. por tu trabajo y sobre todo porque está pasando en esta época de pandemia donde todo se complicó un poco más, ¿no? Esta llegada que vos decías a la gente que realmente era de interés para poder hacer estas entrevistas, ¿no? Y bueno, yo voy a ir a lo personal, ¿no? O sea, bueno, vos buscaste la voluntad y demás. Por un lado, esto, si vos notaste alguna diferencia entre lo que es, vos pusiste ahí los cargos de las personas que entrevistaste, ¿sí? Y yo quiero ir más a la preparación del perfil de ellos, ¿sí? Con respecto, porque muchas veces hay personas que están en determinados cargos y que realmente no tienen la formación adecuada, es decir, pueden tener toda la información, las herramientas y no van a hacer nada, porque no tienen la preparación. ¿Vos notaste diferencia entre la preparación así perfil de los entrevistados del sector público y sector privado? ¿Algo que te llamara la atención? No, por esto que nombraba hoy, que del sector privado, la pandemia hizo que se tuviera que amoldar a ciertas tecnologías que nunca habían utilizado más que una nube. Y hasta ahí nomás, porque alguien le podía robar la información de la nube. Entonces, la pandemia facilitó el comprender y poder ampliar a esos conocimientos en una de las entrevistadas al menos. Pero no por el sector y el cargo que usaba, que tenía hoy en día, sino por otra actividad que le había surgido post pandemia. Eso le abrió como la cabeza para decir, bueno, esto estaría genial que lo podamos usar en la organización y en cada una de las empresas. Lo consideraron un desafío muy grande porque también el desconocimiento, ¿no? Piensan, cuando hablas de datos y de cantidades, y primero esto de la seguridad, luego de la cantidad y de cómo tener todos esos datos en un solo lugar, por ahí no sé si comprenden lo de la anonimidad y de que no es que es Juan, compró, hizo y que vamos a sacar datos de cada una de las personas, sino que son números nada más y variables que a estudiar. Desde la otra, desde el PU es el público, el privado. Desde el público lo consideran como importante porque les facilitaría mucho el trabajo que hoy hacen de ir una entrevista, un papel, pasarlo, hasta que llega el anuario y ya perdimos 6 meses, ya no es lo mismo, tenemos que volver a empezar. Que lo vivieron en la pandemia, que todo lo que tienen hoy no sirve casi nada de los datos que tienen. Ya no es el mismo turista, no es la misma demanda, no son los mismos servicios de cómo se piden, o sea, el consumo cambió. Entonces, creo que lo tienen incorporado, de que es importante y de que tendrían que tenerlo, pero no saben el cómo llevarlo a cabo. Y después, por otro lado, esto, la predisposición a responder cada una de las preguntas, ¿notaste algo así, alguna pregunta puntual que sugiriera como que, o sea, o no lo sabían responder o... No, lo que me llamaba mucho la atención es cuando yo le consultaba qué datos quisieras tener, como diciendo, bueno, sí, tengo todos los datos, sí, acá adentro, acá tengo todos los datos que querés. ¿Cuáles querés? No, la demanda, qué hacen, o sea, como que datos muy básicos. Que no sé, yo hubiese pedido algo, imagino, algo imposible, inalcanzable. Es como que siempre se manejan sobre los mismos datos. Eso me llamó mucho la atención, que no
no dijeron, bueno, ya que tenés el poder de darme datos, quiero que me bajes, no sé. No. Por eso me iba al tema del perfil, ¿no? De cada uno, si realmente trabajaban en turismo, si era... Sí, todos tienen su empresa privada, digamos, y son parte de la organización. Pero son gente también que está hace muchos años en esos cargos. Y la última pregunta. Sí. O sea, que en base a esto que contaste, que te fuiste perfeccionando, ¿no? En el tema de Big Data, ¿cambiarías algo de cómo propusiste tu trabajo de tesis? ¿Hay algo que me hubiese gustado poder mostrarles modelos y formas de hacerlo. Creí que iba a ser ya como mucho por mi extensión en cuanto a resultados, creo que tenía mucho para exponer. Me hubiese gustado, sí, de hecho tengo trabajos que descargué y dije, no le voy a poner tableros de cómo poder mostrar y trabajar datos que esquemáticamente son más ricos y mejor observándolos que contándolos. Sí. Bueno, gracias. Bueno, niña, para que para que llegue mi momento. Bueno, Estefanía, felicitaciones por tu tesis. Sé que tuviste mucho trabajo y entiendo por experiencia propia también la dificultad por ahí de acceder a los datos. Justamente hablar de Big Data y obtener datos de dejar acceder. Sí. Me parece que estuvo muy interesante analizar sobre todo una temática que quizás es muy novedosa para la ciudad, como vos bien nos mencionabas. La ciudad de Neuquén tiene el perfil para generar ese volumen de datos, pero como la visión general que me queda es que la gente, por lo menos la gente que te respondió, digo lo mismo que dijiste vos, no sabe para qué utilizar ese dato, no sabe cómo lo podría implementar. Me faltó por ahí conocer un poco más en profundidad cómo se manejan los datos, cómo se compone esa gran nube de datos en la ciudad de Neuquén. Si aparte de esta oficina a la que no pudiste acceder y del sector público, digamos, si a nivel público también trabaja en la provincia, genera datos o no, y si se trabaja de manera conjunta. No. Eso no. Si el dato, también lo que se nota, lo que se percibe es que hay un recelo con la información que cada agencia, asociación tiene de cómo compartirla, pero esto viene también arraigado por el desconocimiento de para qué se va a utilizar. No voy a dar datos particulares, personales de un cliente en particular, pero sí permitiría saber o generar tendencias de consumo, nivel de consumo, frecuencia de viaje, digamos, nivel de gasto, qué lugares visita o no, digamos. Y eso sería beneficioso no solo para una agencia en particular, sino además a escala de la ciudad. Sí. Me parece interesante también esto que mencionas de la distancia temporal entre la generación del dato y el anuario. De hecho, en la pandemia se modificó un montón el perfil del consumidor que visita la ciudad de Neuquén. Hubo mucho más aumento también de los propios residentes de ciudades aledañas que vinieron a la ciudad a conocerla y a hacer actividades que en paralelo la municipalidad gestionó en este tiempo y hablar de esto del turismo de proximidad, que me parece que es algo que, de lo que vos mencionabas, que sería beneficioso conocer la segmentación en ese sentido, pero me parece, como en líneas generales, que falta una mayor unidad, digamos, entre los distintos sectores para generar ese dato. Como una pregunta personal, y a raíz también de tu formación en Big Data, ¿qué datos crees convenientes que serían necesarios recaudar de los turistas que llegan a la ciudad y de qué maneras se podrían utilizar? Yo creo que a eso te respondería con cuál es el problema, la necesidad, o como a empezar al revés, ¿no? No buscando el dato, sino buscar cuál es el problema o la inquietud, o qué es lo que yo quiero conocer para luego conocer el dato. Acá lo que se hizo con Big Data fue el tren, ¿cómo se llama? Nunca me sale el colectivo que va por... Bueno, ellos compraron los datos a Movistar y con los celulares, por las ubicaciones, hicieron la traza del bus.
Entonces, es eso, es decir, bueno, ¿cuál es mi necesidad? El bus, pongámosle el ejemplo, ¿no? El bus. Bueno, ¿quién puede tener los datos? Los rooming, la ubicación. Entonces, esos datos yo, como municipio, empresa, no los puedo generar. Entonces, ¿quién lo tiene ese dato? Movistar. Entonces, los compro a una asociación o demás y resuelvo esa situación con datos que ya hay. Hay datos de todo lo que se te ocurra. En el curso de Digital House, en la última... Para aprobar la materia teníamos que trabajar con bases de datos. Yo trabajé sobre Airbnb y los datos ya están. No hay veces que no hay que generarlos tampoco, sino ver quién los tiene y poder generar esa alianza para poder obtenerlos y responder a mi necesidad. Porque si nos sentamos a pensar me encantaría por ahí tener un montón, pero creo que tenemos que pensarlo al revés, el para qué o el por qué de ese dato, para cubrir qué necesidad o mejorar algo que ya está, porque a veces es capaz que eso, pensándolo en el bus turístico, capaz que sale de acá, ¿y por qué no sale de otro lado o de la terminal, pensándolo en el turista? No sé, la OMT hizo un webinar entre gente de Portugal, Chile y Argentina, y ellos lo pensaron el Big Data desde lo doméstico que vos planteás. Después de COVID, bueno, no pensemos en el afuera, tenemos que pensar en el adentro. Siempre exportamos gente y turismo para todos lados. Bueno, ahora hay que repensar el turismo y pensarlo para adentro. Y ahí se empezó como a analizar que esto estaría genial, aprovechar que la gente ahora hace turismo interno, doméstico. Entonces, ¿de qué forma, cuál es el perfil nuevo de ese turista, visitante también? Porque, no vamos muy lejos últimamente. Entonces, aprovechar al visitante, al residente, a que haga uso de esos servicios también. Y no siempre están pensando como tan grandes, sino por ahí en algo más básico que hoy cambió. Y después, bueno, la segunda pregunta que tenía es que a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Luego de transitar la tesis y de haber empezado también la maestría, ¿cuál es tu percepción respecto a en qué estadio se encuentra la ciudad de Neuquén respecto a administrar? Ahí está. Hay un modelo de madurez. Neuquén está en el estadio 1, porque no genera datos, desde luego. Entonces esos datos no se interrelacionan, no hay comunicación, los sistemas también que hay son escasos. Si vos andamos por acá podemos tener internet alrededor, nos alejamos un poco, ya no hay internet. Escuché en algún momento que Neuquén estaba pensando trabajar en ser un destino turístico inteligente. Para eso se necesitan otras cosas que creo que hoy Neuquén estructuralmente o de equipamiento no lo tiene como para pensarlo. Sí sé que anduvo participando en algunos de esos encuentros que se realizan normalmente en Mar del Plata, pero bueno, como no desconozco esa información, no sé en qué nivel estarán, que esos también van por niveles y como que tienen que ir cumpliendo ciertos requisitos para ir avanzando y consagrarse, digamos, como destino turístico inteligente. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, si no hay más preguntas, si todos los jurados consideran que ya están respondidas las consultas, vamos a salir de la sala y vamos a dejar al jurado que delibere de su acto, su veredicto. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Chao, gracias. Yo acá igual, me quedo con el jurado.